Buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Pineda. Yo soy ingeniero civil, dedicado hace más de 20 años a estudiar los temas de seguridad, convivencia, delincuencia y desarrollo social. Para el día de hoy he pensado en plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué en Colombia es tan difícil lograr significativos avances en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y las organizaciones delincuenciales en general? ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes del resto del mundo para que en nuestro país proliferen formas distintas de resolver los conflictos por la vía de subvertir el orden institucional y en muchas ocasiones acudir a la violencia? Pienso exponer tres ideas fundamentales. Una primera idea, y es la de cómo las sociedades se acostumbran a las formas en las que se relacionan. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces una sociedad se ordena alrededor del ejercicio del poder impuesto por actores ilegales, bien sea para un propósito de venganza contra el Estado o de venganza contra los que se están vengando del Estado, para ser más precisos, de venganza contra el Estado, el caso de las guerrillas, de venganza contra quienes se están vengando del Estado, el caso de los paramilitares, que se crean fundamentalmente como reacción a los atropellos de la guerrilla en su lucha contra el Estado. En segundo lugar, esos aprendizajes son aprendizajes que quedan en el imaginario social y que son fácilmente apropiados por otros para otros propósitos. Se habla mucho en Colombia qué pasa después de las desmovilizaciones. Se desmovilizaron los paramilitares, probablemente, muy seguramente se van a desmovilizar las FARC. Los aprendizajes sociales en esa lucha fratricida entre guerrilla y paramilitares, esos aprendizajes están siendo aprovechados socialmente para desarrollar fenómenos de crimen organizado, como el que llevan a cabo las BACRIM. Si bien en un principio esos actores políticos, digámoslo así, entre comillas, porque se distanciaron mucho de sus propósitos iniciales, se desmovilizaron, esos aprendizajes los dejaron a otros que, con un interés ya meramente económico, empiezan a ser exitosos. Entonces, ahí tenemos la primera gran dificultad, y es cómo las sociedades en territorios muy específicos, no es genérico, no es en todo el país, no es en todas partes, son barrios de las ciudades, son veredas, son corregimientos, son municipios. Esas poblaciones han aprendido unas formas de resolver conflictos por medios violentos que los utilizan independientemente si en un momento lo hacen por un interés subliminal, digámoslo entre comillas, o si en un momento determinado después lo hacen por un interés meramente económico o codicioso. Primera gran dificultad por la cual es tan difícil combatir la criminalidad y la delincuencia en este país. Segunda, todos los países del mundo, todas las sociedades humanas son sociedades que tienen conflictos. Los conflictos surgen de la diversa interpretación que uno u otro tiene frente a un fenómeno en específico. Yo pienso así, tú piensas así, ahí hay un conflicto. Resulta que en nuestro país
los factores de conflictividad son múltiples y permanentes. Vamos a hablar de 3 tipos de conflictividades. La conflictividad que se produce con la ley. Muchas organizaciones, muchas personas se plantean por intereses personales desarrollar un conflicto con la ley. Conflictúa con la ley las organizaciones de narcotraficantes, conflictúan con la ley las organizaciones que explotan el oro ilegalmente, conflictúan con la ley las organizaciones que se levantan contra el Estado o que pelean contra el Estado, desarrollan conflictividad o conflictúan con la ley organizaciones de tipo ordenado que tienen vínculos con organizaciones a nivel internacional, por ejemplo la trata de personas, por ejemplo la compra y la venta de armas, por ejemplo obviamente el narcotráfico. Digamos que ahí hay un marco de conflictividad con la ley. Ahorita vemos que más allá de una conflictividad con la ley, es una conflictividad con el status quo y con la institucionalidad predominante. Existe una conflictividad en el marco de los delitos común y corriente, digamos el delincuente predador, como lo llamamos nosotros. El delincuente predador es un delincuente solito o en compañía de un amigo que van y le arrebatan el celular a una persona y después va y lo vende en cualquier sitio donde se lo compra. El delincuente predador es el delincuente que asalta una casa o el delincuente que estafa a una persona desprevenida. Ahí también hay un marco de conflictividad. Es una conflictividad de ese personaje con la sociedad. Nadie quiere a un ladrón. Bueno, hay que hacer esfuerzos porque no los maten ni porque los maltraten, sino porque los castiguen como corresponde. Pero nadie quiere a un ladrón. Y el tercer bloque de conflictos es el que tiene que ver con los conflictos sociales. Todos tenemos conflictos, unos más, otros menos, en nuestras relaciones cotidianas. Tenemos conflicto en el colegio, a veces con el profesor, a veces con los compañeros, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos en el espacio público, con el vecino, con el transeúnte, con la persona que va a pie o la persona que va manejando. Tenemos conflictos no sé, en el teatro, tenemos conflictos en la casa, tenemos conflictos. El gran problema de nuestro país es que muchos de esos conflictos, a diferencia de otros países más civilizados, digámoslo así, aunque suene un poco duro, es que nosotros los resolvemos haciendo uso de la violencia. La violencia es la perspectiva de hacerle daño al otro, o no simplemente la perspectiva, sino el hecho de hacerle daño a otro para resolver un conflicto. Entonces, esos 3 tipos de conflictos son muy complejos en nuestra sociedad. Pero ¿saben cuál es el problema más importante? Estamos tratando de explicar por qué en nuestro país es tan difícil combatir la criminalidad y la delincuencia. ¿Saben qué es lo más importante en la respuesta a esa pregunta? Que esos conflictos están interrelacionados. Ese es el gran problema de nuestro país, que los conflictos están interrelacionados. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Cómo se va a relacionar un problema de una señora que está en un barrio con el gran narcotráfico? Muy sencillo. El narcotraficante va y busca a esa señora, que normalmente es una viuda, que tiene 2 o 3 hijos, que ya es de edad adulta, que no tiene un empleo, y le dice: señora, yo quiero que usted sea distribuidora de droga. La señora le dice: yo puedo ser su distribuidora de droga, ¿a cambio de qué? Y el tipo le dice: a cambio de que usted tenga con qué alimentar sus hijos. Ese es un conflicto específico de una señora que no tiene con qué vivir, que trata de resolverlo un narcotraficante que le dice: para que usted pueda vivir, venga y distribuya mi droga.
Otro caso es el caso entre estructuras criminales, por ejemplo. Veamos cómo se interrelacionan. Una organización de muchachos de un barrio dice, hombre, bueno, nosotros tenemos nuestras armas, nosotros no vamos a la escuela, nosotros nos reunimos todos los días en la esquina, fumamos marihuana, echamos chistes, le echamos piropos a las muchachas bonitas, y de vez en cuando viene aquí un tipo y nos dice, hermano, yo necesito que me hagan vigilancia porque voy a hacer un atraco. Una condición de conflictividad de esos jóvenes con el Estado que no les resuelve problemas, o de conflictividad de esos jóvenes en el hogar que los expulsó, es aprovechada por un delincuente que les dice, voy a hacer un atraco, ayúdenme a vigilar el territorio para que ese atraco sea. Esa es la forma como los delincuentes articulan las conflictividades sociales. Entonces, fíjense que sí existe una relación entre ese nivel de conflictividades y la interrelación entre las conflictividades con el hecho de la respuesta a la pregunta principal que nos estamos tratando de hacer, y es por qué en Colombia hay tanta impunidad, entre comillas, porque no es un hecho, digamos, voluntario, sino que en buena medida depende también de la complejidad del problema. Nuestra tercera idea para responder al tema es el siguiente. Dice un teórico de hace mucho tiempo, se llama de apellido North, que las instituciones, casi siempre cuando nos hablan de instituciones, nosotros pensamos en ministerios, en alcaldías, en secretarías, en rectorías, en consejos estudiantiles, esa es una parte de las instituciones. Pero él dice que las instituciones son las normas de comportamiento de una sociedad, que las instituciones son, digamos, como la forma como está establecido en las sociedades, que es normal que la gente resuelva sus problemas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es normal que la gente resuelva sus problemas gritándose a 5 centímetros el uno del otro. Esa es una institución. En Colombia es normal que uno resuelva los asuntos a puños y puñaladas, y en algunas partes eso es una institución. Las instituciones son las normas de comportamiento. Resulta que existen en amplios territorios determinados, eso sí, porque no es general, digamos que a nivel general existe una institucionalidad legal, que es la institucionalidad a la que todos respondemos, pero en unos territorios que se caracterizan porque el Estado no hace presencia, o porque está muy lejos, o por la ineficiencia, o por la corrupción, en esos territorios se va creando una institucionalidad paralela a la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, en esa institucionalidad es legítimo cultivar ilícitos. En esa institucionalidad es legítimo producir pasta de coca. En esa institucionalidad es legítimo producir oro a través de la explotación ilegal. Por ejemplo, en esa institucionalidad es dado que otro sea el que pone las normas e impone la ley. Por ejemplo, en esa institucionalidad paralela es normal que la gente le pague un tributo al delincuente que lo cuida. En esa institucionalidad paralela es posible que quien resuelva los conflictos sea el actor armado, como lo hacía la guerrilla, como lo hacían los paramilitares, o como ahora lo hacen las bacrines, o que se cree inclusive un aparataje que sea el que, sin estar vinculado a los negocios, el que resuelva todas esas situaciones que debería resolver el Estado y que no lo hace porque no hace presencia, o porque su presencia es muy débil, o porque se la comió la corrupción. Entonces,
ahí podemos hablar de que en vez de existir un gobierno legal y legítimo, lo que existe es un gobierno ilegal porque está por fuera de la ley, pero con un alto grado de legitimidad porque la gente acepta que él sea el que lo gobierna. Eso sí que es complicado a la hora de entender la pregunta que nos estamos haciendo. Esas tres razones, sería muy chévere que algún día pudiéramos, y me ofrezco desde ya, conversar sobre eso, personal, tú a tú, que miremos ejemplos, son a mi modo de ver las tres razones por las cuales solamente decir que es por la impunidad, que es por la ineficiencia del Estado, que es por la desidia del Estado, que no se combate la violencia y la delincuencia, es incompleto y puede ser tendencioso y puede ser muy voluntarista. Preocupémonos por entender las razones de fondo que hacen que un problema tan complejo como este no se resuelva simplemente con una desmovilización. Se desmovilizaron organizaciones guerrilleras como el M-19 hace 25 años, se desmovilizaron paramilitares en el 2005, se desmovilizan las FARC en este año y el año entrante, pero más allá de que un grupo se desmovilice, mientras no seamos capaces de entender en primer lugar y en segundo lugar transformar esas situaciones planteadas en los tres elementos que les he planteado, es muy difícil. El primer elemento, entender que se pueden generar mutaciones desde una forma de la delincuencia a otra. En segundo lugar, que la delincuencia aprovecha las conflictividades sociales para ganar espacio y legitimidad. Y la tercera, que en aquellos territorios donde el Estado no hace presencia, aparece un actor ilegal que es capaz de ordenar esas sociedades en función de sus intereses criminales. Muchas gracias y espero que les haya despertado el interés estas cortas palabras. Hasta luego.